Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, es viernes 23 ya de mayo, despierta el día en la bolsa y lo hace Ángeles Lozano. En positivo, subiendo poquito, pero con signo positivo por delante, un 0,10% arriba, 14.286 puntos. De lunes a jueves, el índice español gana un 1,5%. Recordemos que esta semana hemos marcado nuevos máximos desde el ejercicio 2008. Muy poquitos valores a esta hora moviéndose en negativo. Destaca BBVA, que pierde un 0,33%. Consolidación de niveles para Mapfre, Inditex y sin cambios también tenemos a Telefónica y a Puig. Entre los que suben, Grifols avanza un 1,22%, se sitúa en 9,45 euros. La agencia de calificación Moody's ha mejorado su rating a B mayúscula 2 desde B mayúscula 3 y ha mantenido en positivo la perspectiva crediticia. Sube un 0,9% Enagas y por detrás dos compañías de renovables. Ayer veíamos cómo subía el sector en Estados Unidos. Acciona Energía avanza un 0,8 y Solaria gana un 0,75. Si nos trasladamos al mercado continuo, aquí lo que tenemos es a las acciones de Cox bajando un 1,2%, a Línea Directa Aseguradora perdiendo un 0,9% y a Grenergy Renovables dejándose un 0,85%. Entre los que suben, Media for Europe recupera un 5,6%, Anres Holdings sube un 3,4% y Duro Felguera y Farmamar avanzan más de 2 puntos porcentuales. Tenemos la prima de riesgo en 62 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,23%. En Europa. En Europa vemos subidas del 0,23% para el DAX 40 alemán, también del 0,20 para el Eurostoxx, y el que más desafía lo que veíamos en los futuros es el CAC 40 francés, ya que sube ahora mismo un 0,24%. En los futuros está cayendo en un día que hemos conocido datos macro en Alemania, que registró un crecimiento del 0,4% en el primer trimestre de 2025 según The Statist, y también hemos conocido ventas minoristas en el Reino Unido que aumentaron un 5% en abril en comparación con el mismo mes del año anterior. Si nos fijamos en las mayores subidas dentro del Eurostoxx, vemos a Bayer subiendo un 1,35%, a Exilor-Luxottica con un alza del 0,76% y a SAP con una subida del 0,73%. Si nos vamos en el lado de las caídas, vemos a BASF bajando un 0,54%, a Mercedes-Benz con un descenso del 0,40% y a Deutsche Telekom bajando también un 0,38%. Dentro del DAX Xetra alemán, las principales subidas se la nota Siemens Energy con una subida del 1,44%, también subiendo Bayer un 1,13% y SAP subiendo un 0,77%. Y en el lado de las caídas vemos a Brenntag como la compañía que más cae ahora mismo, con una bajada del 2,73%. En los futuros americanos, futuros que vienen en signo mixto, con caída del 0,09% para el Nasdaq 100 y subida del Dow Jones del 0,03%. En las plazas asiáticas vemos al Nikkei de Tokio, que ha cerrado la sesión con una subida del 0,42%, Shanghái, que está ahora mismo cayendo un 0,94%, y el Hansen, que ahora mismo se mantiene plano, pero también con caídas del 0,11%. En las materias primas vemos al petróleo Brent de referencia europea en $63,92, crudo West Texas en 60,68, onza de oro cotiza en $3.329, subiendo más de un 1%, y cruce euro-dólar 1,1315, favorable a nuestra moneda. El mercado muy pendiente de dos referencias, una de ellas el PIB en Alemania, mejor de lo esperado. Lo ha contado, lo ha analizado Kamal Romero, profesor de Bueno, la universidad. cifra es modesta en relación a ya las previsiones que lanzó la Comisión Europea la semana anterior, donde advertía que iba a cambiar la tendencia del crecimiento en Alemania, pero que iba a seguir siendo modesta. Un 0,4 no es mucho, es una tasa de crecimiento trimestral. No obstante, es buena noticia por como casi todas las noticias en economía y finanzas, porque está muy por encima de lo que esperaba la gente, más allá de la cifra modesta. Es Kamal Romero, consultor externo de análisis de datos y de economía. También, esa es una de las referencias, esta mañana lo hemos conocido a las 8, y la otra gran referencia, el plan fiscal de Donald Trump. Lo hemos comentado, analizado con Ignacio Baquiano del Eversheds. Y lo que está haciendo ahora mismo es extender ese mismo plan, lo cual ya va a suponer un déficit de $3 trillones americanos la próxima década.
Y es decir, el mercado lo que está viendo es si el consumidor americano o el pagador de impuestos americanos lo pueda ver bien, pero eso al final es malo para la deuda americana, que estamos viendo estos días cómo sigue incrementándose, y por tanto al final va a tener que ver con los tipos y cómo están subiendo sobre todo esas rentabilidades de los bonos del Tesoro americanos. Son las 9:05, esto es Radio Intereconomía. Pues os cuento, ahora cuando salga de trabajar me voy directa a hacer la compra al supermercado del Corte Inglés. Están con la semana de los ofertones y tienen de todo, así que me toca llenar el carro con las mejores ofertas. Por ejemplo, tienes el bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra de Jaén monovarietal 100% picual María Bellido por solo 25,95 euros. Y también el bonito del norte consorcio en frasco de cristal que tiene un 2x1, así que sale a cuenta y está buenísimo, lo voy a aprovechar. Y como no, también me voy a llevar algo de fruta, porque a los chicos les encanta, y he visto el melón de origen nacional que seguro que sale muy, pero que muy dulce. Y como es el cumpleaños de mi hijo y lo celebramos en casa con la familia, voy a aprovechar y me voy a llevar un jamón de 8 kilos de bellota ibérico, 50% raza ibérica, que está a 249 euros, con unas gambitas, algo de queso y un vinito. Esto es un lujo. Así es la semana de los ofertones de Supercor y Percor y del supermercado del Corte Inglés, con lo mejor para hacer una buena compra. Y no solo en tienda, también puedes realizar tus compras en la web y en la app. Te lo llevan a casa, que lo puedo decir, es mi súper favorito supermercado. Solo recuerda, hasta el 28 de mayo. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. 9:07, Radio Intereconomía. Miramos a los mercados. Lo primero, los índices para ver cómo están. IBEX en verde, arriba un 0,13%, 14.291 puntos. Eurostock 50 también en verde, aguanta, rebota un 0,23%. Real estate, tecnología, viajes y lujo, y también sector salud, todos ellos están en verde. Unos mercados que están pendientes de últimos datos. ¿Cuáles son, Rubén? Tenemos datos relativos al sector turístico, pernoctaciones hoteleras del mes de abril, que aumentaron un 7,3% en tasa interanual y rompen con la racha seguida de 2 meses bajando. Hay que recordar que la Semana Santa este año se ha celebrado en abril y que el año pasado fue en marzo. Suben sobre todo las pernoctaciones de españoles un 13%, las de extranjeros también crecen, pero solo un 4,5%. Y coincidiendo con esa Semana Santa, pues han subido los precios de los hoteles. En abril un 6,9% en tasa interanual, es el mayor aumento desde el mes de noviembre, y ojo porque llevan 47 meses, casi 4 años consecutivos al alza, casi 4 años seguidos subiendo los precios de los hoteles. Con este dato volvemos a mirar las bolsas para detenernos en valores concretos. ¿Cuántos dentro del IBEX? Pues vamos a fijarnos en Grifols, sube un 1,35%, es uno de los más alcistas, junto a Fluidra cotiza en 9,46. Moody's ha mejorado su rating a B+2 desde B+3 y mantiene en positiva la perspectiva crediticia. Lo hace por la mejora continua, dice, de sus cifras operativas, con un sólido crecimiento de los ingresos y la rentabilidad y una mejor ejecución de la gestión. Todo eso es lo que ha permitido esta mejora en el rating. También nos fijamos en Indra, se mantiene en máximos históricos, gana más de un 100% desde principios de año, sube un punto porcentual y cotiza en 33,88. Sus accionistas votarán el próximo lunes 26 de junio el nombramiento de Ángel Escribano como presidente, y también nombrarán a los nuevos consejeros. Entre los valores que caen a esta hora destaca Mapfre, que pierde un 0,74%, Telefónica y Redella bajan un 0,4%, y nos vamos a fijar en otra compañía protagonista, en CaixaBank, consolidando niveles, 7,67 euros por acción. El gobierno portugués ha rechazado una posible compra de Novo Banco por parte de CaixaBank. El titular de Finanzas Luso, Joaquín Miranda, ha hablado de cuestiones como la concentración para oponerse a este movimiento corporativo. Recordemos que Novo Banco es propiedad mayoritaria
victoria de la compañía de capital riesgo estadounidense Lone Star, aunque también en su accionariado está el Estado luso con un 25%. Y dentro del mercado continuo, comentarles que Vocento presenta hoy el Plan Estratégico 2025-2029 y que Tubacex va a pagar un dividendo de 0,20 euros por acción el próximo 30 de mayo. A esta hora, lo mejor del continuo lo tenemos en Niesa Valores, gana un 3,7%, también muy buen tono para Anres Holding, que sube más de 3 puntos porcentuales, entre los que caen Clínica Baviera, se deja 1,5 puntos porcentual. Miramos al Eurostock 50 en verde, por dentro, valores. Equinor y Polinergia cierran la financiación hoy de los proyectos Baltic 2 y Baltic 3. También es protagonista hoy Unicredit, que confirma hoy que la Consob ha suspendido durante 30 días la oferta pública de canje sobre Banco BPM. Tenemos noticias también sobre Orange, que anuncia la firma de un memorando de entendimiento para la venta de su empresa de tecnología financiera Anytime al Banco Credit Cooperative. Y por último tenemos a Rose, y es que anuncia una colaboración con la empresa estadounidense Broad Clinical Labs, especializada en la secuenciación del genoma humano. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Inversión y finanzas en tus manos. Vamos a analizar lo que está pasando en el mercado. Vemos a Londres, París, Frankfurt, Milán en verde también la renta variable española, aunque el foco está puesto en dos elementos importantes. Uno, plan fiscal de Donald Trump, y dos, el crecimiento económico en Alemania, que ha sorprendido para bien. Xavier Brune, responsable de renta variable europea de TREA Asset Management. Xavier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué te ha parecido ese dato de crecimiento económico en Alemania? ¿Qué valoración haces? Pues la verdad es que ha sido positivo, ¿no? Primera porque es superior a las expectativas, que se esperaba un ligero crecimiento del 0,2 y ha sido el 0,4.
¿Es para, pues para estar súper alegrías y descorchar champán? No. Pero bueno, es un crecimiento en un entorno económico bastante incierto. Y si rascamos un poco ese crecimiento, al final lo que estamos viendo es que viene principalmente de 3 vías. La primera es el consumo, cosa que, si hay consumo en Alemania, eso siempre va bien. En un país es lo importante, ¿no? Que el consumo interno vaya bien. El segundo es la inversión. Esa inversión, pues porque al final Alemania es un sector muy industrial y se estaban ajustando esos inventarios y ahora parece pues que ha llegado a fondo y esa recuperación está. Y sobre todo, y haciendo un poco hincapié, en el sector exterior, teniendo en cuenta que el mes de mayo ya habían incorporado el tema de las tarifas, etcétera, etcétera, pero a pesar de ello, eso ha añadido crecimiento a Alemania. Así que a pesar de que se espera que este año el crecimiento sea prácticamente nulo, porque normalmente estos últimos años el segundo trimestre ha sido crecimiento negativo, pero es un buen inicio de año. Y esto, si le añadimos el cambio de gobierno y las expectativas de incremento del gasto público para el 2026-27, pues esperaríamos que Alemania entre en esa senda alcista que tan bien a Europa nos iría. El otro gran foco está en el plan fiscal de Donald Trump. Hoy he estado mirando los bonos en Estados Unidos y parece que se han relajado un poquito. El 10 años lo tengo en el 4,51% y el 30 años en el 5,02%. ¿Cómo ves este plan fiscal y el efecto que está teniendo y que podrá tener en las próximas semanas en bonos, en bolsa y en dólar? Pues la verdad es que Trump lo que ha hecho es lo que venía diciendo. Lo primero, ha impuesto los aspectos más negativos dentro de su campaña, que uno de ellos eran las tarifas. El tema de la inmigración también está encima de la mesa. Y ahora le toca la parte de rebaja de impositiva. Lo que ha presentado en el Senado es, una bajada impositiva, cosa que va bien, una rebaja social, es decir, un recorte en aspectos sociales, y todo ello a cambio de ¿qué? De un incremento de la deuda. Por esa razón, los bonos a largo plazo han subido, aunque se han relajado, pero han subido porque, a pesar de que sea un incentivo para la economía, esa bajada de impuestos, al final eso se ha de pagar con deuda. Y eso no es bueno, porque lo que está haciendo es, el juego del trielero, ¿no? ¿Dónde está la pelota, no? Pues esto es exactamente igual. ¿Qué se esperaría? Pues que esos bonos, si la deuda en Estados Unidos se mantiene y no se relaja y no disminuye, pues al final en esos tipos de interés altos, que ojo, que estamos hablando de un tipo de interés del 5%, que es importante en una economía con mucha deuda. Claro. Así que lo que veremos será tensiones en el bono y, ajustes seguramente no muy buenos en algunos gastos públicos que podría ir de la mano de una reducción, entonces, del gasto en personal. Este gasto de personal consumirá menos y consume menos, los beneficios de las compañías disminuyen y la bolsa también. Es que al final el bono al 5%, habrá muchos que digan, mira, la bolsa con estas valoraciones que ofrece, con la volatilidad que ofrece, virgencita, me quedo como estoy, con el 5% y supero la inflación y tan tranquilo. Claro, es que al final el S&P 500 cotiza a unos múltiplos de 22 veces. ¿Esto qué significa? Que si se mantienen constantes los beneficios, yo estoy sacando una rentabilidad más o menos del 5%, porque es la inversa del PER. Aquí le puedes añadir un posible crecimiento de los beneficios, ponle que sea la inflación más algo, ponle 5 o 6%. Bien, pero, si yo tengo un 7% de crecimiento esperado en los 10 próximos años del S&P 500 y tengo un 5% en el bono, pues al final estos son vasos comunicantes. El dinero no se manda a la Luna, no se manda al extranjero, por mucho que queramos ir a Marte. Se mantiene dentro del globo terráqueo. Entonces, ¿qué hace? Busca rentabilidades. Con lo que un gestor de un fondo de inversión o un plan de pensiones de Estados Unidos que dice, ¿qué prefiero? ¿Un S&P 500 con un earning yield del 5% o un bono a 30 años del 5%? Pues me voy al bono. Ya. Mirando... Sí, es tremendo. Mirando a valores concretos, aquí en casa, sigue en marcha la OPA del BBVA sobre Sabadell. ¿Tú crees que sale adelante? Bueno, la verdad es que ha habido un giro un poco de guión. Yo siempre desde el principio había dicho que se tiraría adelante por una razón muy fácil, porque el Banco Central Europeo ve con buenos ojos esas fusiones bancarias. Así que si papá Banco Central Europeo decide que se ve bien la fusión entre distintos bancos, pues
pues seguramente todos darían luz verde. Y más o menos ha sido así. El gobierno a primera instancia dijo que no, pero luego dijo que adelante. Luego la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia dijo que adelante. Y ahora este giro de guión por parte del gobierno de, bueno, que vote la población o los agentes económicos involucrados. Bueno, eso quizá es una baza para decir, oye, no lo he dicho yo, pero son los agentes involucrados que dicen que no se va a votar, que no se hace. Así que está entrando en un terreno político que no es tan económico, que ahí sí que podríamos tomar unas decisiones. Así que una cosa son los hechos, las otras son opiniones, ¿no? Oye, ¿y CaixaBank y Novo Banco lo ves o no? Bueno, esto es un poco parecido a lo que está ocurriendo en España, ¿no? Si miramos un poco Novo Banco, al final el principal accionista es un fondo de inversión que lo que quiere hacer es caja, es Lone Star, que tiene el 75%, y ya hizo caja con la venta de los activos non-core, ¿no? Que, por ejemplo, en la gestora, que casualidad que nosotros la compramos, y al final lo que quiere hacer es, vender su participación. ¿Y quién está encima de la mesa? La Caixa y el Santander. Pero ¿qué ocurre? Que si miramos el mapa de capitalización, de market share, ¿no? de cuota de mercado en Portugal, lo que estamos viendo es que Caixa General de Depósitos es el mayor banco, un 24%. Luego le viene BCP con un 17%. Luego le viene Santander con un 15%. Y abajo tienes Novo y Caixa a través de BPI con un 10-11%. ¿Qué ocurriría? Que si hay una fusión Santander con Novo o Caixa con Novo, lo que ocurriría es que habrían solo 3 bancos que copan prácticamente el 75% de la cuota de mercado. Esto es un poco muy parecido a lo que está ocurriendo en España. Así que, podría haber una oferta encima de la mesa, pero seguramente con expectativas de a ver qué ocurre con la resolución en España para si el gobierno se posiciona a favor o en contra. Por ahora está en contra, porque no le gusta la concentración bancaria. Pero bueno, de facto ya hay una concentración bancaria. 5 bancos tienen prácticamente el 100%. Ya. Ahí tienen, también hay lío, ¿no?, con los italianos, ¿no? Está Europa porque Unicredit ahora quiere dar marcha atrás en la compra de BPM, ¿no? Y ahí el regulador italiano pues está también ahí como de uñas. Exacto, al final parece que en Europa este último año, 2 últimos años, se ha abierto un poco la caja de las fusiones y adquisiciones. Por 2 razones. La primera es porque el Banco Central Europeo dijo, no estaría mal que se fusionasen los bancos si fuesen cada vez mayores, para reducir ese riesgo sistémico. Y el segundo por la valoración, porque eran bancos a valoraciones atractivas. Pero claro, ¿qué ocurre? Que pues nos hemos topado con el gobierno, ¿no? Y en este caso Italia, que dice, me parece muy bien, venga, va, Unicredit, compra BPM, perfecto, sin problema, pero te pongo una serie de requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? 1, la salida de Unicredit de Rusia antes de enero del 2026, es decir, pasado mañana. Y luego la otra, que no puede aumentar la ratio préstamo-depósitos durante los 5 próximos años en BPM. ¿Esto qué implica? Pues que se limita muchísimo el crecimiento. Esas sinergias que había plantado Unicredit encima de la mesa que podían mejorar, y el incremento de esa ratio para poder crecer en la parte de préstamos y como consecuencia en beneficios después de la fusión, pues parece que se le ha quedado descafeinado, con lo que Unicredit dice, con estas condiciones quizá no me sale a cuenta hacerlo. Y la conclusión que llevamos nosotros es la siguiente. Si 2 bancos italianos es tan complejo que se fusionen, pues imagínate que un extranjero quiera comprar un banco italiano, ¿no? Con lo que sería mucho más complejo. Y la segunda es que si Unicredit finalmente decide no acudir o no tirar adelante la compra, pues se reduciría una credibilidad de Unicredit, porque se ha visto que no ha sido capaz de lidiar en entornos difíciles, por lo que si quiere comprar bancos alemanes, pues quizá esa situación le vea compleja, ¿no? Pero lo que sí que vemos es que lo que ocurra en Italia seguramente tomará testigo España y también Portugal. Así que, cuidado, que quizá la decisión de Italia sea más importante de lo que nos parece. 2 cositas más. 1, sector lujo. ¿Cómo ves el lujo? ¿Cómo ves también Louis Vuitton? Porque esta semana ha habido bastante ruido en torno a Louis Vuitton. Pues la verdad es que sí, ¿no? Su presidente ha insinuado a Europa que a ver si llega a un acuerdo con los aranceles, porque esto se está fastidiando a muchas compañías. Lo que está intentando, yo creo, Arnaud, es
que tiene un problema, y es que pues el lujo siempre decimos que se estructura en dos ambientes. Uno es el lujo absoluto, que ese no tiene ningún problema, y tenemos Brunello Cucinelli, Richemont, Hermès, y luego tenemos el lujo aspiracional, un lujo pues que es mucho más o roza un poco el fashion, ¿no? Que es quiero la gran masa, y ahí está Louis Vuitton, y ahí es donde se ve muchos efectos. Así que lo que creo que está haciendo mucho ruido Louis Vuitton es problemas que está teniendo en Estados Unidos, de esos motivos, bajo crecimiento en China y posible bajo crecimiento en Estados Unidos, que le están rebajando algunas casas de análisis los precios objetivos. Oye, y tú, tal y como ves todo el mercado, ¿tú crees que estamos barruntando una corrección, que es necesaria una gran corrección? Bueno, una corrección o una gran corrección. ¿Qué es una gran corrección, no? O sea, al final la volatilidad... Un 10. Bueno, o sea, podría ser más, pero para, no sé, sí, claro. Una corrección de un 10. Pero sí, que es un susto que a todos nos coge un poco cogidos. Pues la verdad es que, mira, la volatilidad de los mercados es de un 15-16% anual. Esto significa, de máximos a mínimos se mueve un 16%. Entonces, ¿podría haber una corrección? Sí que podría haber una corrección, por una razón muy simple, porque en Europa los precios por metro cuadrado de beneficios, que eso es el PER, están más o menos igual a la media de los 10 últimos años, en sectores cíclicos, es decir, financiero, industriales, autos, y en Estados Unidos ese precio por metro cuadrado de beneficio está por encima. Con lo que, oye, no estaría mal, vista la incertidumbre que va a venir de aquí en adelante, y ver un poco las palabras de Trump de las tarifas, cómo ha aterrizado en la economía doméstica. Pues si ha aterrizado y no es muy bueno, y los datos en Estados Unidos no son muy buenos, pues al final, ¿qué ocurrirá? Oye, pues el mercado dice, oye, ¿sabes qué? Que las expectativas de beneficios en los 2 próximos años, que esperamos crecimientos del 15%, pues quizá no son tales, ¿no? Y bajemos ese crecimiento. Así que una baja de expectativa de crecimiento del 4,5 más una bajada de múltiplos del 3,4, que sería bajar de 22 al 21, pues al final ya tienes esa bajada del 10%, con lo que, oye, pues no sería descabellado hacer una pequeña corrección. Más allá del 10-15, pues me costaría verlo. Muy bien. Pero pues, sí que unas bajadas de estas. Xavier Brum, muchísimas gracias por ese análisis. Cuídate. Muchas gracias. Adiós, gracias. Que tengas buen fin de... Gabriel, sigo adelante con el préstamo para el regalo de las bodas de oro de mis padres. Les va a encantar revivir ese viaje que hicieron en su luna de miel. Lo contrato por la app. Gracias. Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es. 1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora. Dígame, ¿Qué hace? Yo, nada. ¿Se está riendo de mí? Nunca. Creo que está usando el modo eco. Claro, así ahorro un 33% en todo. Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Solo hasta el domingo 25, super tecnoprecios en El Corte Inglés. Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento. Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos. Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios. Y con todas nuestras tecnoventajas. En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es. El Pozo Alimentación ha asistido a la Feria Internacional SIAL de Shanghái. Se trata de la principal feria de exposición de alimentos y bebidas de Asia y una de las más importantes del mundo. Acumula 24 años actuando como medidor del mercado internacional en este sector. La presencia del Pozo Alimentación tiene el objetivo de incrementar la visibilidad y notoriedad de su marca en mercados estratégicos. Ante la importancia de esta feria, se han desplazado a este encuentro los máximos responsables de la compañía de alimentación, entre ellos su presidente Tomás Fuertes. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Gran Hotel Inglés es un hotel único y el más antiguo de Madrid que combina la sofisticación urbana con el glamour de los años 20. Un oasis de elegancia en la zona más palpitante y genuina de Madrid, el barrio de las letras. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid.
En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Vamos allá con el consultorio de bolsa. Están escuchando las señales horarias de las 9:30 de la mañana, 8:30 en Canarias. Es viernes, y hoy el consultorio lo hacemos con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Oye, mercado, ¿cómo lo ves? Consolidación, esto tira al alza y sigue chutando, esto va a una corrección. ¿Cómo ves el tono del mercado? ¿Qué niveles estás vigilando? Yo lo que veo es que no hay ningún elemento técnico que ahora mismo nos permita pensar que ya ha finalizado la subida, ¿no? De hecho, el escenario que contemplaba como más probable la semana pasada y la anterior era el que los índices americanos fueran a buscar sus máximos históricos. Ha habido un ligero retroceso en la jornada, sobre todo de anteayer, pero estamos a un 5%, tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq 100, ¿no? Yo creo que ese movimiento lo van a hacer, lo van a completar. Otra cosa será cuando lleguemos ahí, pues ver cómo reacciona el mercado, ¿no? Pero para mí el escenario no ha variado, sigue siendo un escenario de recuperación de los máximos históricos anteriores. Y en Europa, pues no solamente no es así, sino que el DAX ha roto por encima de sus máximos históricos, el IBEX más, incluso todavía con mayor contundencia, al Eurostoxx 50 le queda un 2%, en fin, el escenario para mí sigue siendo el mismo, con todo lo que ha venido sucediendo. De todas maneras parecía lo lógico, ¿no? Una vez que todos los índices se fueron por encima del 0,618% de Fibonacci a toda la caída desde máximos en la gran mayoría de los casos históricos, pues parecía lógico que su único objetivo fuera precisamente el origen del movimiento, los máximos históricos anteriores. Esto lo comentamos hace más de un mes, ¿no? Bueno, pues en esas estamos. Y lógicamente, cuanto más nos vamos acercando, puede que crezcan más las dudas y que haya unos periodos de consolidación que en la medida en que se respeten determinados niveles que son el origen del último gran hueco alcista en todos los índices, yo creo que cabe seguir pensando que ese es el escenario natural. Vale, bueno, oye, me interesa Nvidia. ¿Cómo ves Nvidia? La semana que viene va a presentar resultados y desde el punto de vista técnico, ¿qué te dicen los gráficos? ¿Cuál? Nvidia. Ah, Nvidia. Bueno, técnicamente tiene buen aspecto. No me ha dado tiempo a mirar cómo viene cotizando en After Hours, pero técnicamente ahora mismo de los mejor dentro del sector en el mercado americano, ¿no? De hecho, ayer y un poco contracorriente, pues fue capaz de subir casi un 1%, ¿no? Un 0,78 al final acabó subiendo. Pero puesto que se había quedado rezagado con respecto a la evolución que estaban teniendo muchos de sus homónimos de los 7 magníficos, pues ahora sí parece que pueda continuar. Y dado que el recorrido potencial hasta esos máximos históricos anteriores es muy superior al de muchos de sus homólogos, bueno, a mí me parece una buena opción dentro del mercado americano, porque al fin y al cabo lo que le falta para llegar a máximos históricos es algo más, y habría que mirar bien la beta, es algo más de lo que le falta al S&P 500 o al Nasdaq 100 para llegar a máximos históricos, que es un 5%. Así que yo creo que ese recorrido, como mínimo, debería hacerlo. Vale, voy a ir con los oyentes. 609-2247-16, nota de audio. Buenos días, enhorabuena por el programa. Pregunto al analista sobre Acciona Energía y Solaria. ¿Cómo los ve desde el punto de vista técnico? ¿Pueden arrancar o seguirán en esta tendencia bajista que llevan de meses? Muchas gracias, Francisco de Madrid. Muy bien. ¿Qué dices? Bueno, a ver, Corporación Acciona ya ha superado una primera resistencia importante porque supuso un freno para el precio
en el primer trimestre del año. Estábamos hablando de la zona de 17.40 y estamos en 17.75. Ya son muchos días de permanencia por encima de ese nivel. Luego, sí es factible, a mi entender, que vaya a buscar el siguiente objetivo en 18.35, poco ambicioso, y sobre todo los 19.35. Si es capaz, a su vez, de superar esos niveles, superando así también la media de 200 sesiones, sí, puede empezar una corrección al alza que lo lleve, pues bueno, a niveles a lo mejor en el entorno de 21.50, 22, sería factible, pero bueno, no hay que vender la piel del oso. El primero de los objetivos ya está conseguido, superar los 17.50, y yo creo que puede en el corto plazo continuar con su escalada de recuperación, ¿no? Y en cuanto a Solaria, que hoy está, bueno, neutro, bajando un 0,15, este es distinto porque lo que está montando de momento es un lateral o incluso una formación triangular simétrica, con base en el entorno de 6.30 y techo bastante más evidente que la base en 7.02. Bueno, aquí merece la pena, para tomar alguna decisión estratégica, observar por dónde rompe. Si lo hace por la parte de arriba, superando la zona de 7 euros, en cuyo caso el recorrido puede ser de €1 añadido, o si por contra vuelve a buscar niveles de soporte en los entornos de 6.20. Vale, muy bien. Voy con Jorge, buenos días. Sí, buenos días. Yo quería preguntar sobre las acciones de Fortinet. El ticker es FTNT. Y si no la encuentra, pues que me analice Palo Alto. Vale. Y también me gustaría saber su opinión sobre el sector de la ciberseguridad en general. Muchas gracias. Muy bien. No sé si tienes ahí en el radar Fortinet y Palo Alto. Sí, Fortinet lo tengo, está recuperando bien, se está atascando un poco en los entornos del 0,618 de toda la caída desde máximos en el entorno de 115, pero puede perfectamente continuar, sobre todo si el escenario que se acaba por cumplir es el que he comentado en primera instancia hace 10 minutos, ¿no? Pero no sugiere la idea de que sea un buen momento para comprar. Sí, desde luego para mantener, porque al fin y al cabo viene subiendo desde 95 sin solución de continuidad, y poco más. No, es de esos títulos que cuando los abres y lo miras y dices, uy, que no ves gran cosa. Así que en cuanto a Palo Alto, vamos a ver. ¿Lo tienes por ahí, Palo Alto? Sí, que ayer tuvo un buen comportamiento, subió un 2,7%. Eso. Pero otro igual. De momento en la caída, que se ha visto además propiciada por la apertura de un hueco bajista bastante aparente en la jornada del miércoles, de momento se ha visto frenada por la media móvil de 200 sesiones, y parece que quiere empezar a recuperar el terreno perdido en forma de cerrar ese hueco, ¿no? Por lo tanto, el siguiente objetivo, la zona de 195, y ahí ya estamos hablando de resistencias importantes, ¿no? Quizá ahí haya que plantearse la permanencia. Desde luego tampoco sugiere que sea una buena opción, hablando por análisis técnico, el entrar en el momento actual, ¿no? Pero sí, desde luego, permanecer más después del movimiento de ayer. Ya. Vamos con el siguiente de los oyentes. Es verdad, por temas de ciberseguridad, sí. Sí. Sí, ciberseguridad, pero que no había entendido bien el sector, no había entendido bien cuál era. Sí, hombre, todo hace pensar que sea uno de los sectores que se vaya a desenvolver con mayor componente alcista, ¿no? Con una mayor inercia alcista. Así que sí, eligiendo bien los títulos en cuestión o en el propio índice, sí me parece una buena opción. Sí.
Vale, vamos con el siguiente de los oyentes. ¿Tenemos nota de audio? Adelante. Hola, buenos días, Antonio de Navarra. Quería hacer una consulta en primer lugar sobre Indra. Tengo compradas a 17 y no sé, a ver lo que me comentas, si es que ya ve hora de vender algo, bueno, mantener, o si no, qué recorrido le ve. Y por otra parte, hace unos días entré en el banco italiano Unicredit, una vez superada la resistencia del índice sectorial bancario en los 198, y bueno, pues lo mismo, a ver qué recorrido le ve. Vale, nada más, muy muchas bien. gracias y que vaya muy bien. Gracias, un abrazo. A ver, ¿por dónde empiezas, Roberto? Bueno, Indra viene con un movimiento muy vertical, sobre todo tras superar la resistencia que tenía en el entorno de 28.40, pero no veo motivo para cancelar posiciones, y eso que viene comprado desde 17, con lo cual prácticamente está duplicando su inversión, ¿no? Pero técnicamente está para continuar. Yo aquí establecería un stop no por debajo de 32, que es el origen del último hueco alcista, aunque sea pequeño, y sobre todo porque me parece coherente para preservar beneficios, ¿no? Pero mientras tanto, mientras aguante por encima de 32, yo continuaría y de momento, pues eso, felicitándome día a día por lo bien que lo ha hecho Antonio, ¿no? Y luego el otro era Unicredit. Sí, uno de los mejores también dentro del mercado europeo, ¿no? Rompió por encima del máximo, que además eran máximos que no se tocaban pues desde 2011, ¿no? Y rompió, lo ha hecho con una cierta contundencia y está acompasando el movimiento del propio índice bancario europeo, ¿no? Por lo tanto, también nos dice que entró, bueno, pues el anterior máximo desde el 2011 era 55.45. Ahí es donde yo establecería el stop, sea de pérdidas o de beneficio, porque no me acuerdo bien si nos ha dicho a qué precio entró, ¿no? Pero ahí situaría yo el stop. Mientras tanto, también me parece una de las mejores opciones, dado que el sector en sí me lo parece. Mira, a través del canal de YouTube, Juan Carlos, dice Roberto Moro, ¿podría valorar la entrada en Nike y también en PepsiCo? En Nike y en PepsiCo. Sí, vamos a ver, Nike, precisamente a comienzos de esta semana o finales de la anterior, empezó a transmitir buenas sensaciones, ¿no? Desde el momento en que superó la zona de $60, que era una resistencia importante, parece firmemente encaminado a buscar o a cerrar el hueco con origen en 64.30 y ayer cerró a 61.30. Eso como primer objetivo, porque por supuesto tiene muchos hitos por superar, caso de que le dé por seguir recuperando, ¿no? Pero también me parece una buena opción, sobre todo, a ver si ya está dentro desde hace muy poquito, o si se plantea la posibilidad de comprar en el momento actual. A mí me parece un buen momento para comprar en Nike, ¿no? Vale. Y el otro era PepsiCo. Sí, PepsiCo era el otro que nos preguntaba. Vamos a ver. Bueno. A ver, ¿lo encuentras o no? Si no, paso palabra. Sí, además es uno de los que sigo habitualmente. Muy bien. Aquí por contra, viene, y hablando solamente del último impulso bajista que nació en marzo, viene con una sucesión perfecta de máximos y mínimos decrecientes, y así evidentemente no se sube, ¿no? En esta ocasión el soporte que lo ha planteado en la zona, el último mínimo, en la zona de 128, es un soportazo tremendo, porque además viene aguantando al precio en cualquier deterioro desde mediados de 2020, por lo tanto, soportazo donde los haya. Si ve que se acerca ahí nuevamente a la zona de 128 y ahí se vuelve a dar, ofrece señales de querer aguantarse,
¿no? Ese puede ser un buen nivel, dada la contundencia del soporte. No porque la estructura que está teniendo hasta ahora nos permita pensar que puede tener una evolución muy alcista, pero en ocasiones el hecho de visitar un soporte tan contundente sí puede servir para rebotar. Vale. Voy con la siguiente nota de voz. Buenos días. Quisiera que el analista me dijera a nivel de entrada, si lo ve oportuno, en Motorola, MSI. Muchas gracias por el programa. Motorola. Llevo unos cuantos días que no hace más que preguntar por Motorola. Se está poniendo de moda. Dime. No, pues a mí no me suena que no quería hacer ningún chiste. Yo creo que ayer volvieron a preguntar. Y además ayer estuve con Bolinche, recuerdos para ti, y lo comentó también, que hacía mucho que no lo seguía, y lo comentamos. Motorola, ¿cómo lo ves? Pues de momento tratando de recuperar. También otro que tuvo dejó un enorme hueco bajista en la zona de 439, y puesto que ya está por encima del origen también en 417, cabe pensar que vaya a ir a buscar esos 440, que a mi entender es la clave del desarrollo a medio plazo, ¿no? Medio y casi diría que a largo plazo, porque desde finales de febrero no ha sido capaz de superar ese nivel. Y si lo hace, que sí se ha convertido también en una resistencia horizontal contundente, si supera esa zona de 440, sí tiene opciones de hacerlo bastante sensiblemente mejor y buscar como mínimo los 480, ¿no? Así que para entrar yo creo que es en el corto plazo un pelín tarde, pero si supera los 440 me parece también una buena opción. Vale. Mira, otro, Manuel González, a través del canal de YouTube. Buenas, para entrar en Leonardo. Sí, Leonardo. Me parece que sí hablamos de la semana pasada. Vamos, Leonardo para comprar. Aquí. Bueno, pues sí, me parece bastante acertada la elección, tanto del título como del momento, ¿no? Del título porque viene eminentemente alcista, también por mor de su actividad, y en la medida en que permanezca por encima de 49,50, que era el máximo histórico anterior, claro que puede seguir evolucionando muy bien, ¿no? Y como ese es el contexto actual y no sabemos si va a completar el pullback o no hasta los 49,50, porque hasta ahora las correcciones son mínimas, sí, puede ser un buen momento para entrar. Con ese stop que le he comentado en 49,50, y además la pregunta era exactamente si ver un momento adecuado. Perfectamente puede ser un momento adecuado, sí. Vale. Mira, otro también a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía pregunta, mira, Juan Carlos dice buenos días por el programa, de Roberto, a ver que vea algunos de los títulos así interesantes. Palo Alto lo hemos comentado, o no hemos comentado Palantir. Ah, no, sí. Palo Alto. No, sí, lo hemos comentado. Sí, que lo tenía aquí, era para no repetir. Mira, Logista, buenos días. Luis Miguel Rodríguez, buenos días. ¿Qué opina Roberto sobre Logista? ¿Mantener o vender? Ya lo tiene comprado. Vamos a ver y vamos a ello. Sí, hoy está subiendo un 0,70. Pues está realmente complicado. También es un título con un gráfico que no sugiere demasiadas cosas, ¿no? Perfectamente, y dado que he ido a buscar el primero de los niveles de corrección proporcional de toda la caída desde máximos históricos, cabe pensar que una vez alcanzado ese 0,382 en la zona de 29,10, y dado que está retrocediendo ayer, hoy está también recuperando parte. Es que no le veo nada, no veo la posibilidad o no tiene una dirección clara, ¿no?
porque como ha buscado un nivel de Fibonacci, perfectamente puede volver como mínimo al origen del movimiento en 27,80. Y cuando no lo tienes claro, o al menos ese es mi caso, pues lo mejor es no hacer nada. Vale. Voy con más, 915331851, si lo prefiere, 609 22 47 16. Pregunta Fede Coronado, buenos días, Arista Network, llevo un 15% de plusvalía, ¿mantener o vender? Stop, por favor. Arista Network. Y yo creo que había otro de los oyentes que también preguntaba por Arista, me suena que se están repitiendo, debe ser que valores que chutan de alguna manera. Arista Network, ¿lo encuentras? Sí, aunque no me da la sensación de que chute demasiado, ¿no? No. ¿No? Sí, no sé. ¿Que no está bien el gráfico? ¿O? No, sí, cuéntamelo. ¿Cómo lo ves? Ah, vale. A ver, sí transmitirá buenas sensaciones por encima de 100, pero claro, es que estamos a un 8%, un 7% de esos niveles, ¿no? Por encima de 100 sí, porque volverá a situarse por encima de la media de 200 sesiones y superará una resistencia horizontal importante, en este caso también psicológica, en la zona de $100, ¿no? Por lo tanto, si lo ve por encima de 100 sí parece buen momento. Si ya está dentro, deberíamos saber a qué precio para tratar de establecer un stop, sea de pérdidas o de beneficios, un stop adecuado, ¿no? Y como no es el caso, pues no me atrevo a ver, tiene un primer soporte importante en la zona de 88, pero a lo mejor eso es dejarlo caer otro 4% y a lo mejor ya viene con una pérdida. Hoy por hoy, en el corto plazo, parece más propicio a cumplir ese escenario de como mínimo caer ese 4% que de hacer lo contrario, que es superar la zona de 100. Vale, oye, ya la última. Alan Hunter dice, buenos días. ¿Preguntarías a don Roberto cómo ve TDC Teradata? T de Teruel, D de Dinamarca, C de Cáceres. Teradata. Y ya la última y finiquitamos. Que tenemos después una hora cargadita con Crypto Capital. Ay, mira, te puedo preguntar luego por Bitcoin. Estaba pensando. A ver, ¿qué me dices? Además, hoy tiene un buen... ¿sabemos cómo cotiza ahora mismo TDC? No, lo digo buscar. porque tiene un... No, este no es. No, es otro. A ver si te vas a equivocar. No le voy a poder ayudar. Ah, mira, Teradata 2208. Sí, yo lo tengo 2208. Entonces, pues este no es el Teradata que Corporation. A mí, si quiere que me escriba al correo electrónico a rmorobolsa@gmail.com. Vale. Y desde ahí le contesto, porque que tengo en pantalla no es el correcto. Oye, al final una mía. Y Bitcoin. Vale, eso, Bitcoin, 110.500. ¿Subida libre? Sí, en principio sí. Sí, quizá le falte consolidarlo hoy, precisamente, con un precio de cierre semanal, pero sí, todo lo que sea permanecer por encima de 110.000 abunda en un escenario, pues sí, de subida libre, ¿no? Así que, ya digo, yo supeditaría cualquier toma de decisión al precio de cierre de hoy, pero si todo sigue como parece, o como está ahora mismo, sí, vuelve a ser una buena ocasión. Y hablo exclusivamente del lado técnico. Bueno, en el fundamental carezco de base como para decir una cosa. Estupendo. Roberto, que nos vamos. Que muchísimas gracias. Cuídate mucho. ¿Haces algo especial el fin de semana? Descansar. Pues nada, pues a descansar y a disfrutar y a abusar un poquito del siesting, que eso siempre viene bien. Gracias, cuídate, un abrazo. Sí. Adiós, chao, un abrazo. Bueno, boletín informativo a la vuelta. Tenemos Crypto Capital. Bueno, el Bitcoin renueva su récord al calor de los avances regulatorios. Bitcoin acariciaba esta semana los $112.000 ante el proyecto de ley de Estados Unidos para activos digitales. Los expertos creen que el mercado cripto puede seguir al alza con el marco actual. Hoy vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar también de la cena que tuvo ayer con
con los criptocompradores de la moneda de Donald Trump, ayer el presidente de Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que opina Jesús Pérez y también Joaquín Sastre. Ellos van a estar aquí en Capital Intereconomía, en ese espacio que hemos bautizado bajo el nombre Cripto Capital. Se va a pasar por aquí Asís Maestre de Bellevue para presentarnos una estrategia con el foco puesto en el segmento de la salud, en el sector de la salud. Y como no, Sara Carbonell de Banco Big. Uy, qué ganas tengo de hablar con ella. Vamos a hablar de productos de trading, de las comisiones, cuánto importan las comisiones. Y ojo, porque a partir de las 11 de la mañana nos vamos por tercer día consecutivo al SIMA, al Salón Inmobiliario de Madrid. Gracias y volvemos ahora, pero antes, Paloma Arnaldos, algo importante me vas a contar, ¿verdad? Buenos días, pues la noticia que traigo hoy va a sorprender a muchas personas y es que más del 70% de las pymes considera la digitalización como lo más importante para seguir creciendo. Además de tener en cuenta factores como la logística, la localización o la inversión, las empresas ahora deben poner el foco especialmente en la digitalización. Por eso más de 500.000 de empresas confían y trabajan con Orange, como el Port de Barcelona, que mueve más de 64 millones de toneladas de tráfico. Y es que para administrar cada día una empresa de esas dimensiones necesitas la última tecnología, como la innovadora red privada virtual 5G Standalone que ha desarrollado Orange para que el Port de Barcelona pueda gestionar miles de toneladas de mercancías en tiempo real. Casi nada. Y si han creado eso para el Port de Barcelona, imaginad las soluciones que pueden ofrecer a las pymes y emprendedores de nuestro país. Y es que con Orange lo tienes todo. Todas las soluciones de conectividad, los servicios digitales que necesites y al alcance de todos. Está claro, si en Orange tienen todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tienen todo para la tuya. Acércate a tu tienda Orange, llama al 1414 o consulta a tu asesor de empresas. Orange está aquí. El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%,